Muy buenas tardes para todos nuestros colaboradores. Reciban un cordial saludo de su ARL Positiva Compañía de Seguros. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestra acción educativa titulada Contexto Legal, Técnico e Implementación del Decreto 768. Para Positivo es muy importante mantenerlos informados en temas de alto interés, relacionados con la normatividad aplicable en riesgos laborales. Por eso les informamos que el 16 de mayo de 2022, el presidente de la República expidió el decreto 768 de 2022, por el cual se actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Para iniciar, quiero invitar al doctor Jorge Luis Ramírez Agudelo, gerente de investigación y control del riesgo, quien nos acompañará con unas palabras de bienvenida. Doctor Ramírez, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Reciban un especial saludo en nombre del doctor Francisco Salazar, presidente de Positiva, de los vicepresidentes y de todo este equipo que hoy inicia este programa de formación y actualización sobre el decreto 768 de actividades económicas para calificación de riesgo. Contamos con el trabajo integrado de la Vicepresidencia de Operaciones, de la doctora Luisa Marina Uribe de la Gerencia de Afiliaciones, agradecerle al equipo de Estrategia y Desarrollo, al equipo de Tecnología de la Información, por supuesto a la Vicepresidencia de Promoción y Prevención, que desde que se expidió este decreto 768 ha venido trabajando para tener a tiempo toda la logística y todo el proceso que queremos realizar con el aporte de todos ustedes en este momento, con todos los colaboradores de la compañía, para que conozcan y actualicen el contenido del decreto 768. Como siempre, Positiva ha hecho un gran esfuerzo contactando y apoyándose en expertos de la categoría del doctor Palomino, del ingeniero Tibaduiza, de todo un conjunto de expertos para tratar de llevar de la manera más rápida, clara y oportuna este cumplimiento normativo que tenemos que hacer entre todos. Para nosotros, pues desde Casa Matriz, es un placer siempre estar con ustedes. Estamos muy dispuestos a que esta integración y capacitación sea clara, precisa, oportuna y a seguir brindando todo el apoyo y todo el soporte que necesitan. Bienvenidos a esta actualización del decreto 768. Es una norma que es muy importante para la compañía, para las sucursales, para las empresas, para el sistema de riesgos laborales. Hace 20 años no se actualizaba la norma. La previa era el decreto 1607 del 2002. Este decreto 768 tiene actualizaciones, amplía el número de actividades de 604 a más de 1100, de las cuales solamente el 5% cambian la categorización del riesgo, pero es muy importante escuchar los antecedentes, el entorno legal, qué es lo que debemos hacer en cada una de las sucursales y al mismo tiempo de qué manera vamos a asesorar a nuestras empresas afiliadas para que cumplan con este requisito legal. En este proceso tenemos hasta el mes de noviembre, que es la fecha que puso el Gobierno Nacional para el cumplimiento de la norma. En eso estaremos en compañía del doctor Palomino, en compañía del ingeniero Tibaduiza y de todo el equipo técnico de Positiva, que los estaremos acompañando en esta formación y en todo el proceso de actualización que tenemos que realizar de este decreto 768. Muchas gracias a todo el equipo y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Ramírez, por esas palabras de bienvenida. Invitamos a la doctora Luisa Marina Uribe Restrepo, gerente de afiliación y novedades, quien dará apertura a nuestro evento. Doctora Luisa, muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, mucho gusto a todos. Gracias, Jorge Luis, por tus palabras. Como bien lo dijeron, el doctor Jorge Luis, es un trabajo mancomunado de todas las áreas de la compañía. Necesitamos de su participación y concurso para poder llevar de alguna manera muy transparente y muy acertadamente esta reglamentación a todas las empresas afiliadas.
bienvenidos y espero que todo lo que necesiten y requieran, con mucho gusto estamos aquí para aclararles cualquier duda o inquietud que tengan. Un abrazo para todos y feliz tarde. Doctora Luisa, muchísimas gracias por estas palabras de apertura. Sin más preámbulos, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestros líderes, el ingeniero Eduardo Manjarres, quien nos compartirá la estrategia técnica. El ingeniero James Yazo nos hablará de la estrategia educativa y la doctora Yolima Guzmán nos brindará información sobre la estrategia comunicativa. A nuestros líderes, muy buenas tardes y bienvenidos. Eduardo, estás con el micrófono apagado, mi viejo. Buenas tardes a todos, gracias. Sí, buenas tardes a todos, un saludo muy especial a todos los compañeros en las sucursales. Bueno, digamos que paralelamente a este trabajo que vamos a hacer con la socialización y divulgación de estos espacios, ¿sí? A nivel interno y con nuestras empresas afiliadas, ¿allí me escuchan? Sí, señor, te escuchamos bien. Sí, listo, perfecto. Bueno, digamos que paralelamente a este ejercicio que estamos realizando de socialización y divulgación, no solo a nivel interno, sino a nuestras empresas afiliadas, digamos que desde el proceso de reclasificación somos conscientes del trabajo también arduo que vamos a tener a partir de la implementación del decreto 778. Digamos que estamos trabajando fuertemente para tener controlado el proceso desde el trámite inicial, desde las solicitudes iniciales, ¿sí? Digamos que estamos trabajando fuertemente en la transición o a la implementación del proceso en la herramienta Alista Zoom, ¿sí? Para tener, digamos, de cola a cola controlado el proceso. Este es seguramente uno de muchos espacios donde iremos comunicando, informando, digamos, de los cambios, de las actualizaciones que iremos haciendo también en el procedimiento para que, para tranquilidad de nuestras empresas afiliadas, podamos comunicar efectivamente cómo va a ser, digamos, esa transición. Somos conscientes que a partir de la implementación del decreto, pues muchas empresas van a solicitar de pronto algún proceso de reclasificación o simplemente harán alguna consulta específica teniendo en cuenta, digamos, todo este ejercicio de transición. Entonces vamos a estar, digamos, sentándonos con cada una de las sucursales, comunicando oportunamente esos cambios, mirando cómo nos integramos, como mencioné ahorita, con el nuevo sistema de información Alista Zoom, para que nuestras empresas afiliadas estén muy tranquilas en esta transición. Listo. Por lo pronto, comentarles que estamos trabajando en contenidos técnicos también, en unos ABC que permitan de manera muy sencilla transmitir todas esas posibles preguntas frecuentes que nos puedan realizar las empresas afiliadas con relación a este proceso de implementación, de transición. Así que también estaremos comunicando todo este material técnico que va a ser de gran utilidad frente a ese ejercicio. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y espero, digamos, que este espacio sea de gran provecho. Muy bien. Muy buenas tardes. Wilmer, porfa, ¿me confirma si ahí ya estoy en línea? Sí, señor, te escuchamos muy bien y te vemos. Listo, muy bien. De antemano, muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas. En adelante vamos a empezar a revisar lo que a través de la línea de acción positiva Eduque con todo el equipo técnico hemos empezado a desarrollar en términos de material de acompañamiento y herramientas que queremos que tengan a la mano
para poder desdoblar no solamente toda la información a nivel legal, sino también a nivel técnico y a nivel de lo que es la tramitología o todo el cuestionamiento, digamos que operativo que tenemos a nivel nacional. Todos somos conocedores y por la experiencia que hemos tenido desde diferentes temáticas y procesos, que normalmente la alta demanda de solicitudes pues es algo que muy seguramente nos va a premiar en términos de tiempo, pero también de exigencias de muchos clientes que van a requerir de bastante acompañamiento, no solamente en el entendimiento, sino también en la aceptación de mucho de esta gestión que vamos a realizar frente a lo que va a ser esas actualizaciones de cada una de las actividades económicas. Entonces, en adelante quiero mostrarles parte de los desarrollos que hemos tenido. De lo que nos convoca hoy precisamente es el cronograma de capacitación del decreto número 768, y hay algo para tener en cuenta, y es que en su artículo 7 se habla específicamente de la responsabilidad de las ARLs, en este caso de Positiva Compañía de Seguros, en términos de lo que es la socialización y la divulgación específica de lo que es el decreto y todos los términos y las condiciones que están involucrados dentro del mismo. Hay algo para tener en cuenta, y es que de manera textual el decreto refiere que dentro de los 60 días calendarios siguientes a la entrada de la vigencia del presente decreto, nosotros deberemos responder a todos nuestros afiliados con un cronograma de capacitación que permita la socialización permanente, el acompañamiento y la asesoría técnica respecto al tema. Para esto tenemos un kit que hemos desarrollado, es una caja de herramientas que no solamente tendrán los líderes en casa matriz, los líderes a nivel nacional, sino que además tendrán cada uno de los líderes técnicos de orden local o sucursal, con el fin de que estemos muy coordinados y que la información de cierto modo sea la misma que podamos entregar a cada uno de nuestros clientes. Parte de todo este desarrollo lo que busca es dar mucho acompañamiento a cada uno de ustedes, y pues bien sabemos que en el momento de la verdad, pues es cada uno de los administradores, de los gestores de procedimiento, de los gerentes de las sucursales, de los profesionales de postventa, quienes van a estar a cargo de poder mediar cada una de estas temáticas respecto a las exigencias y también respecto a las necesidades de cada uno de los afiliados. Por eso, en la acción número 1 desarrollamos un ABC. Este ABC del decreto 768 habla específicamente, o dentro de su contenido, va a tener allí vinculado lo que son cada uno de los artículos, algunos entendimientos de los mismos, algunos alcances en términos tanto de tiempo también como de modo, de la forma en la cual los clientes van a poder acceder no solamente a la información, sino a desarrollar los diferentes trámites o las operaciones que requieran respecto a cada uno de estos temas. En el momento 2 desarrollamos una guía instruccional con todo un contenido técnico que el ingeniero Tibahuiza ya en adelante va a empezar a comentar a cada uno de ustedes, en donde estamos de cierto modo compartiendo información un poco más técnica acerca de cada uno de los documentos, complementos de cada una de esas áreas de saberes que muy seguramente los clientes también van a requerir. En el momento 3 desarrollamos una guía instruccional de capacitación. Con esta guía lo que buscamos es que no solamente ustedes puedan impartir procesos de capacitación y formación, sino que también se puedan enviar a los diferentes proveedores especializados y a toda la cadena de valor como es los ejecutivos integrales de servicio, los asesores por proyecto, para que ellos también estén en la capacidad técnica de poder entregar la información necesaria respecto al tema. La acción número 4 tuvo que ver con todo lo que es el tema de un cuestionario potencial, así lo quisimos llamar. Es un cuestionario completamente dinámico que día a día va a estar recogiendo las preguntas claves, las más relevantes, que puedan entregar valor dentro del proceso. Digamos que esto es un trabajo muy juicioso que se ha hecho junto con cada una de las áreas de la compañía, así como con el call center y con muchos de los clientes que ya han empezado a hacer preguntas acerca del proceso. También dentro del kit van a poder encontrar las diferentes presentaciones técnicas, las presentaciones que incluso hoy el doctor Jesús Palomino, pero también el ingeniero Tibahuiza tienen para cada uno de ustedes y por supuesto para cada uno de nosotros, con el fin de que ustedes puedan hacer la debida réplica en cada uno de sus equipos y en esos procesos de desdoblamiento que necesitamos. También les vamos a entregar de manera formal, y una vez culmine el evento, lo que es el cronograma de capacitación, un cronograma que no solamente vincula los quehaceres
quehaceres a nivel interno de la organización, sino que también vincula de manera externa cada uno de esos momentos de capacitación y formación que tendremos con los clientes. Hay algo para tener en cuenta y es que como estos procesos se van a mediar muchos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, los tiempos han sido de cierto modo muy cortos, mediados a través de lo que es la limitante de tiempo, y es por eso que cuando hablemos de capacitación del decreto 768 vamos a hablar de 3 ámbitos. Uno, desde todo lo que es el componente o el contexto legal, que de eso vamos a encargar al doctor Jesús Palomino como encargado de esa comunidad a nivel nacional de gestión del conocimiento de actualizaciones legales. 2, a través del ingeniero Tibahuiza, todo lo que es el componente legal y algunos otros técnicos y expertos que nos van a acompañar el proceso. Y 3, un componente directo de implementación, de tramitología y operación para que los clientes estén muy bien enterados de cómo se va a desarrollar este proceso formativo. Por supuesto que el plan de capacitación pues va a cobijar lo que es un cliente interno, lo que es un cliente externo. También tendremos unos canales de divulgación que ya Yolima Guzmán va a comentar acerca de las campañas, y por supuesto que contaremos también con lo que es el aprovechamiento de algunos canales de divulgación externa. Este es el cronograma de capacitación específico en donde hemos vinculado de manera mancomunada las acciones tanto educativas como también las acciones comunicativas, y van a recibir también información acerca de un cronograma preliminar de acompañamiento presencial que se tendrán en cada una de las zonas y específicamente en cada una de esas sucursales coordinadoras, con el fin de ir a entregar el conocimiento y que se pueda desdoblar al interior de cada una de las zonas. Para finalizar, pues está la invitación, además de todas estas actividades, este miércoles tendremos nuestro conversatorio legal virtual liderado directamente por nuestro vicepresidente de Promoción y Prevención, el doctor Camilo Gómez, en donde entraremos con diferentes expertos de orden normativo, de orden legal, a hacer un entendimiento jurídico del decreto 768 a través de algunos estudios específicos de caso. Lo que queremos es, pues, finalmente vivir dentro de la práctica lo que las empresas hoy por hoy están requiriendo, y la idea es que ustedes nos puedan acompañar este miércoles 27 de julio desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30, y pues muy seguramente que tengamos la oportunidad a través de ustedes de hacer réplica para que muchos de los clientes puedan asistir y se puedan enterar desde el componente más normativo, que a ellos normalmente es la puerta de entrada para que muchos lo entiendan, el por qué todo este proceso que estamos desplegando y todo este acompañamiento que queremos dar a nivel nacional. No es más desde el orden educativo. Cuenten, por supuesto, con nosotros. Mi correo james.yaso@positiva.gov.co en caso de cualquier inquietud, y le doy paso a Yolima Guzmán para que les muestre parte de la campaña comunicativa que tendremos a través de los diferentes medios. Bueno, así es. Muchas gracias, ingeniero. De acuerdo a lo que él ha venido diciendo, todo este apalancamiento educativo va a ser también vinculado en toda nuestra campaña comunicativa, en cual en el mes de agosto vamos a vincular todas estas piezas gráficas, donde la idea es que busque de alguna manera contar esto de una forma mucho más dinámica y que de así podamos vincular pues de una manera más fácil todo este proceso educativo del decreto 768. En el mes de agosto, para que ustedes vean en positiva.prevención, van a encontrar todas estas piezas gráficas que van a estar acompañadas y empalancando todo este contenido técnico que les ha venido diciendo el ingeniero James en Posipedia. La idea es que desde ahí vamos a vincular todas estas piezas para que se lleven de una manera a todo donde está vinculado todo este contenido. Frente a ello, además, pues tenemos un cronograma de email marketing donde vamos a ir vinculando espacios de lanzamientos de diferentes espacios y avances, donde ahí pues vamos a contar un poco de cómo vamos en la gestión, cómo hemos venido ejecutando y finalmente cómo vamos a hacer todo este ejercicio para que ustedes también estén muy informados, además de ellos que van a poder tener un apalancamiento con un correo específico que se va a crear desde afiliaciones, como para también que tengan espacio para dudas e inquietudes. Entonces así va a ser todo este proceso, va a estar apalancado y va a estar ahí vinculado todo este proceso ahí comunicativo. Muchas gracias a nuestros líderes por esta valiosa información que nos brindan.
Continuando con nuestro evento, damos la bienvenida a nuestro primer experto, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Palomino, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, la pregunta, permítame, si nos estamos observando, ¿me confirman? Sí, señor, Ahí te lo estamos estamos viendo y viendo, te Doc. escuchamos bien. Muy bien. La diapositiva la he cambiado, ¿la están observando? ¿Me No, confirman? señor. Por favor, Un dale minutito. compartir pantalla y ya la vinculamos. Muy bien, para compartir. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor estar. Al escuchar a mis antecesores, me siento muy honrado que Positiva pues me haya escogido para ser parte de este grandioso equipo. Voy a aprender con ustedes también, vamos a aprender mucho y de verdad este cambio, como lo dijo el doctor Jorge, después de hace 20 años, era necesario. Entonces voy a ir directo y obviamente como vamos a tener muchos más espacios para conocernos y para intercambiar. Continúo con la diapositiva y perdonen que pregunte por qué. Ya la estamos viendo, Inge. Muchas gracias. Una breve introducción. Recordemos que la Ley 100 de 1993 crea el Sistema General de Seguridad Social, conformado por los regímenes de pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios. Esto lo traigo para recordar que el Instituto de Seguros Sociales antes tenía el monopolio de la seguridad social y que allí la clasificación de empresas no estaba. Había ciertas similitudes porque había un comité de clasificación de empresas, pero tenía en pensiones, invalidez, vejez y muerte, en salud, enfermedad general y maternidad y obviamente accidente de trabajo y enfermedad laboral. Hoy, a partir del decreto 1295-94 y obviamente la ley 1562, nuestro sistema ya está dividido. Entonces, esta primera, simplemente para comentar, que de allí el decreto 1295-94 nos señaló en el artículo 28 que el gobierno nacional debía expedir una tabla de clasificación de actividades económicas y continuó rigiendo, mientras salió la primera tabla, el acuerdo 048 del Instituto de Seguros Sociales. Y observe que allí también se nos decía que cada 3 años se debía hacer una revisión. Obviamente no se cumplió. Por tanto, revisemos cronológicamente. En el año 95 se expide la primera tabla, el decreto 2100 de 1995, en noviembre 29. Posteriormente, en julio 31 de 2002, se modificó la tabla del 2100 a partir del decreto o a través del decreto 1607, que es el que conocimos, el que manejamos y el que hoy estamos despidiendo. Y para todos es sabido que es lo que nos convoca. El 16 de mayo se expidió el decreto 768 de 2022, que amplió. He estado revisando mientras ustedes conversaban y nos toca leer bastante, porque, por ejemplo, anteriormente decíamos que las clínicas estaban en clase 3. No, ya tenemos que irnos a la 3, también tenemos en 4, también tenemos en 5. Por ejemplo, yo encuentro que actividades deportivas encontramos en clase 2, bolos, billares, patinaje, ajedrez, encontramos en clase 3, fútbol, natación, atletismo, y encontramos en clase 5 toreros, boxeo, lucha, ciclismo. Entonces, mire cómo se fueron ampliando y también encontramos actividades de computación porque se adecuó, que eso es lo importante y de verdad por eso me entusiasma, porque se adecuó y hoy, James nos lo decía y el doctor Jorge también, que algunas empresas van a venir con esa reclasificación, por tanto detengámonos en el 768. Primero, adopta la tabla de clasificación económica, obviamente derogando nuestra anterior tabla. Y su campo de aplicación tenemos un leve cambio. Anteriormente nos manejábamos planilla integrada. Cuando salió el 1607, obviamente no. Entonces, hoy nos dice en el artículo 2 que aplica a los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, a la ARL y a los operadores de la planilla integrada.
Observen, he hecho allí la comparación con el campo de aplicación del 1607, donde decía solamente a los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales. Y en el parágrafo exceptúa a los trabajadores dependientes que se afilien voluntariamente al sistema. Y esto tiene una lógica, porque el trabajador independiente, perdón si leí mal, el trabajador independiente, y eso es algo que debemos tener muy claro, se afilia o lo afilia la empresa, no a través de estas agrupadoras de poste, porque eso es para los independientes prácticamente voluntarios. Entonces, los independientes voluntarios se van a clasificar de acuerdo con el anexo número 2 del decreto 1072, que trae la tabla de clasificación de ocupaciones u oficios más representativos. Entonces, observemos, esta tabla que fue compilada en el 1072 y expedida por el decreto 1563, solamente va a aplicar a los trabajadores independientes voluntarios, pero los independientes forzosos, los que se vinculan a través de un contrato de prestación de servicio en cualquier empresa, no importa si trabajan un día, 2 o 3, y aquellos que se vinculan a la empresa 4 y 5 que ustedes conocen, es obligación del contratante afiliarlo directamente a la ARL. Por tanto, a ellos sí les va a aplicar esta Doctor, nueva tabla. lo interrumpo un momentito. Sí, Si se adelante. devuelve la anterior, Filmina, hay es de aclarar que hay un errorcito y no es decreto 768 de 2002, sino del 2022. Es para que se haga ese ajuste en la plantilla. Qué vergüenza. Ay, gracias, Disculpe. perdón, gracias. Menos mal que estamos en familia. Lo corrijo tan pronto concluya. Sí, señor. Para que, Disculpe haberlo interrumpido, doctor, pero pues como es. No, al contrario, le agradezco porque la máquina del tiempo me llevó a 2002. No, es que como estamos, son 20 años exacto, entonces se equivoca uno muy fácil. Sí, Discúlpeme. sí. ¿Saben qué? Este es el mejor ejemplo del copy-pega. A lo mejor lo cogí el título del 1702. Bueno, muy bien. 22. Muy amable, ya lo corregimos al final. Muchas gracias. Avanzando entonces tenemos en el 768, mire que como fue una copia todo va a estar con el 2002 y gracias, me disculpo, 2022, algo nuevo que nos trae el decreto, las definiciones, el CIIU y el NCP. Cuando teníamos nuestra anterior tabla nos preguntaba en ocasiones qué significaba NCP, ya hoy lo sabemos, actividades económicas no clasificadas en otra parte. Y también se presentó en discusiones, en redes sociales, en WhatsApp, etcétera, que si las actividades económicas del CIIU eran aquellas de que tributaban, etcétera. Entonces ya tenemos clasificación industrial internacional uniforme y qué bueno, ahora vamos a ver la diferente numeración. El artículo 4 nos habla de empresas que tengan más de un centro de trabajo. Voy a leerlo textualmente porque lo veo interesante para de inmediato compararlo con el 1072 cuando nos dice: las empresas con más de un centro de trabajo podrán tener diferentes clases de riesgo para cada uno de ellos por separado. Y aquí viene la exigencia. Siempre que exista una diferenciación clara, y por eso lo he segmentado en, primero, la actividad que desarrolle. Recuerden que les dije ahorita que construcción vamos a encontrarlo en 4, lo vamos a encontrar en la clase 5, actividades deportivas lo vamos a encontrar en clase 2, en 3, en 5, pompa fúnebre lo vamos a encontrar también en clase 2, clase 5, y aparentemente vamos a encontrar porque se está diferenciando claramente. Antes podía estar en una sola clase, hoy puede estar en 2 o 3. Segundo, diferenciación clara en las instalaciones locativas y obviamente diferenciación clara en la exposición de peligro. Y el artículo 4 nos remite al artículo 22439 del 1072, que ustedes saben que el 22439 del 1072 es la compilación del artículo primero del decreto 1530 del 96, que desde el 96 ya nos habían dicho en la definición de centro de trabajo y que nos decían que se podía clasificar a los trabajadores de uno o más centros de trabajo siempre que se cumplieran las condiciones que son muy parecidas. Primero, que exista clara diferenciación en las actividades desarrolladas en cada centro de trabajo. Segundo, que las edificaciones y áreas a cielo abierto de los centros de trabajo sean independientes. Y tercero, que los factores de riesgo de uno y otro no afecten. Y recordemos que esto del 1072 se mantiene vigente.
importante para nuestras asesorías, nuestras formaciones y nuestro conocimiento, integrar el 22439 del 1072 con el artículo 4 del 768. Y en el parágrafo se mantuvo, allí no hubo cambio, que las unidades de radiodiagnóstico de los centros asistenciales o IPS se deben clasificar como centros de trabajo independientes. Entonces, si la institución hospitalaria, por ejemplo, aquí estoy observando que si presta servicio, por ejemplo, de consulta, si no estoy mal, de práctica media, consulta, estaría en clase 2. Pero si allí tenemos una instalación de radiaciones, rayos X, etcétera, ella estaría en clase 5. Y allí mismo nos está indicando que si las medidas preventivas de control se violan, se rompió uno de estos vidrios plomados, se cambió una ventana por cualquier otra, inmediatamente toda la instalación pasa a clase 5. Eso no ha sufrido variación, continúa el 1072-2015 con la compilación que hizo del 1530. Y aquí simplemente para guisa de ejemplo recordemos la clasificación. Entonces he tratado de actualizar este cuadrito de manera muy uniéndome con nuestro decreto. Y recuerde que las cotizaciones, ellas nacen en el decreto 1072 de 2015. Entonces, simplemente de ejemplo, y se mantienen que las empresas 4 y 5 son empresas de alto riesgo, porque esto viene del decreto 1295, que recordemos, el decreto 1295 es un decreto ley, tiene fuerza de ley, porque cuando observamos la primera lámina, la ley 100 no logró definir todo el sistema general de riesgos laborales y se le otorgaron facultades extraordinarias al presidente de ese entonces, presidente Gaviria, para que pidiera un decreto con fuerza de ley. Por eso el decreto 1295, siendo un decreto con fuerza de ley, prácticamente es una ley. Y observen ustedes que el 1295, con excepción, que para mí considero un error, de 1 o 2 artículos laborales, no está compilado en el 1072. Y no puede estar compilado porque es una norma superior, jerárquicamente es superior al 1072, porque es una ley. Entonces, revisen allí en el 1072 que se mantiene los fundamentos de la reclasificación, que ya ustedes conocen y que el doctor Tibaduiza pues va a explicarlo de manera más técnica. La remisión de los estudios de reclasificación se mantiene a la ARL, el Ministerio del Trabajo, y veamos el artículo 5 del 768 de 2022, clasificación de empresa. Allí quiero hacer énfasis cuando dice que cuando una actividad económica no se encuentra en la tabla contenida en el 768, la ARL, de acuerdo con la empresa, podrá clasificarla teniendo en cuenta primero el peligro y riesgo laboral. Por eso lo he segmentado y separado. Segundo, las materias primas. Tercero, los materiales o insumos que se utilicen. Cuarto, los medios de producción. Quinto, los procesos. Sexto, almacenamiento. Y séptimo, el transporte. Dado que las clasificaciones se han segmentado, se han individualizado, se ha discriminado con mayor detenimiento, considero que este artículo 5, en el momento de las clasificaciones, etcétera, va a servir de gran ayuda. Ahora, puede ocurrir que una empresa, como muy bien lo dijo el doctor Jorge Luis, sufra modificación en la clase de riesgo. Cada caso, obviamente, se va a estudiar de manera diferente y aquí nos está diciendo el 768 que en este caso, si sufre modificación, la empresa cotizará, como ustedes y yo lo conocemos, con la columna central, que es el valor inicial, porque el ILI no ha sido todavía reglamentado en Colombia. Y algún momento que charlábamos con el doctor Carlos Luis Ayala, nos ha dicho que pasarán muchos años más para que el ILI, por tanto, toda empresa en Colombia hoy cotiza sobre el valor inicial, de acuerdo con la clase de riesgo, que ustedes saben que es el punto 522 para clase 1, el punto 044 para clase 2, hasta llegar el 6.960 para clase 5. Entonces se mantiene el artículo 22435 del 1072, que es la tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Ya nos comentó el ingeniero James sobre la socialización y divulgación, ya nos habló de los 60 días, y por eso estoy muy agradecido, haré mi mejor esfuerzo para que estas nuevas capacitaciones
a nuestras empresas afiliadas internamente para que sigamos capacitándolos, porque es un deber y es una obligación. La transición, perfecto, ya sabemos, la implementación dentro de los 6 meses a partir del Ministerio de Salud y Protección Social, y derogatoria, pues ha quedado derogado el decreto 1607 de 2002 a partir de que se venza el plazo previsto en el artículo 8º, los 6 meses. Eso es en forma muy global, muy general, una pequeña introducción comparativa con el 1295, con el 1072, y agradezco el tiempo que me permitieron estar con ustedes. Muy amables, muchas gracias. Doctor Palomino, muchísimas gracias por tu intervención. Damos un cordial saludo e invitamos a nuestro segundo experto, el ingeniero José Antonio Tibaduiza Cristancho. Él es ingeniero industrial, especialista en administración en salud, en docencia universitaria y en salud ocupacional. Ingeniero Tibaduiza, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar en tan excelente compañía, la compañía pues positiva, y muy amable por las invitaciones que me han hecho para participar en toda esta capacitación. Vamos a hablar sobre la parte técnica. Si bien, desde luego que la parte técnica siempre está pues al lado de lo que concierne con la parte legal. Comenzamos nosotros hablando de la parte ya para la presentación. Entonces, en la presentación nosotros comenzamos con la parte que tiene que ver con el decreto, pues la parte de capacitación sobre el decreto 768. Comenzamos diciendo lo primero: la tabla de clasificación de actividades económicas es el instrumento único que tiene el Sistema General de Riesgos Laborales para ubicar en una clase de riesgo a una empresa, de acuerdo pues con la actividad económica que desarrolle. Esto se ha venido cumpliendo desde el año 1964 y, como me lo decía el doctor Palomino también, sí hubo un monopolio desde 1964 hasta 1994, cuando solamente existía el seguro obligatorio de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que se llamaba SOATEP, que pertenecía al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales en esa época. Se expidió el decreto 3169 de 1964. Con este decreto, el 3169 y el decreto 3170, se unificó o se dio o se asumió lo que era el accidente de trabajo y enfermedad laboral. Anteriormente era enfermedad común o era un accidente común, entonces no había ningún problema, solo todo se pagaba sobre la misma, sobre el mismo tapiz. En este caso, dijeron, no, pues sacando ya la parte de los trabajadores, que ellos tengan su propia legislación, su propia protección, y en todo caso con las diferencias pues que se tiene pues en el decreto en esa época 3170, que se daba pues la parte que tenía que ver con las prestaciones económicas y asistenciales de los trabajadores que sufrieran un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Pero el decreto que nos ocupa a nosotros en este caso es el 3169. Aquí cuando se asume, entonces el decreto 3169 da el registro, clasificación y aportes o cotización en función de la peligrosidad de las actividades económicas, fijando la clase y grado de riesgo en la primera tabla con 489 actividades económicas que estaban diferenciadas, que era lo que nosotros llamábamos DANE Seguro Social, era una codificación. En ese entonces, en el decreto 3169, si había alguna queja, alguna modificación, alguna sugerencia, alguna duda, se tenían 6 subcomisiones de clasificación de empresas. En las ciudades más importantes estaba Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, donde se tenía una subcomisión de clasificación de empresas. Y como un organismo superior estaba la Comisión Nacional de Clasificación de Empresas. En esa época sí se aplicaba lo de los valores límites, se podía disminuir el grado de riesgo y por lo tanto la cotización, o se podía subir el grado de riesgo, por lo tanto la cotización.
¿Qué nos definía realmente el decreto 3169? Primero, había un código único de clasificación de la actividad económica. Si la actividad económica era construcción, así tuviera frentes de trabajo, como por ejemplo oficinas o tuviera almacenamiento, bodegas, etcétera, única y exclusivamente teníamos la cuestión del 31, en el 31 de tener una sola actividad. La cobertura en ese entonces era solo para trabajadores dependientes del sector privado. Las 5 clases de riesgo se tenían, esas se tomaron del Instituto Mexicano de Seguridad Social, y el grado de riesgo de 4 a 100. Las tarifas que se establecían en ese entonces eran con una constante actuarial 0.07. Más adelante vamos a dar una tabla mediante la cual especificamos de dónde salen esos porcentajes de tarifa. La estructura del código que identificaba cada empresa en esa época era solamente la estructura de ese código, que hoy lo llamaríamos IU. Eran 10 divisiones o ramas de actividad económica, solamente 10. Ahorita tenemos 21. 44 subdivisiones o grupos de actividades económicas. Hoy día tenemos 99. 169 subactividades económicas, que aquí ya depende mucho de lo que se amplió el decreto 1607. Y solamente teníamos 489 códigos contenidos en una tabla del decreto 3169. Cada empresa se identificaba en esa época con un número patronal, hasta 1994. Era 11 dígitos, a saber, departamento, municipio, grupo económico, actividad, subactividad económica y número de orden de la respectiva actividad económica. ¿Eso qué quiere decir? Por departamento, sabíamos que 01 era Cundinamarca, 04 o 07 era Santander, entonces cada una tenía pues un número patronal totalmente identificado que me decía dónde estaba la empresa en ese momento. El municipio lo mismo, departamento Cundinamarca 01, municipio Bogotá 01, el grupo económico dependía de la que estuviera desarrollando la empresa. Posteriormente a eso, y si nosotros vamos a ver, el cuadro siguiente sintetiza la validación y adecuación del modelo de cotización del reporte. ¿De dónde salía eso? Eso era muy sencillo, simplemente se multiplicaba. Tomamos la tabla de grado de riesgo para cada una de las clases, desde el ordinario de vida, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, hasta el riesgo máximo. Y teníamos un límite inferior, un valor medio y un límite máximo. Entonces, se tenía en la clase de riesgo 1, se tomaba la constante actuarial 0.07, se multiplicaba por 6 y eso nos daba el 0.42%. Esto para cada uno se daba esa clasificación. Simplemente se multiplicaba 0.07 por alguno de los grados de riesgo de cualquiera de las 5 clases de riesgo y eso nos daba el valor a cotizar. La metodología sigue exactamente igual. Esa no ha cambiado. En el año 1993 se proyectó la modificación del decreto 3169, en los cuales fueron ajustadas, actualizadas, modificadas y socializadas entre los sectores gubernamentales, económicos, gremios empresariales y de trabajadores, dando lugar a establecer las primeras bases de clasificación de las actividades económicas. Esa calificación de actividades económicas tenían 5 parámetros en esa época. Los parámetros eran materias primas, materiales e insumos, luego estaban los medios de producción, los sistemas de producción y procesos, el almacenamiento de materias primas y productos terminados y la distribución y transporte de productos. Con base en eso, en esos parámetros, en los 5 parámetros, se estableció el acuerdo 048 del Seguro Social en 1994. Ese acuerdo fue el que posteriormente vino a enriquecer la cuestión en el decreto ley 1295 de 1994, fue lo que vino a enriquecer la parte concerniente a la nueva tabla. En el 94 entonces viene el Sistema General de Riesgos Profesionales con el decreto 1295. Con ese decreto ley del 1295 se expidieron los decretos 1772 y 1831 de 1994. Hay una cuestión, el decreto 1772 es el que establece la tabla que todavía hoy queda vigente con el decreto, en el decreto 768. Es la misma tabla. Tenemos los mismos valores. Pero en ese entonces se modificó, fue la tabla de grado de riesgo.
Al modificarse la tabla de grado de riesgo, por ejemplo, ya no era 8, sino en ese momento era 8, ahorita sería 5, el valor medio en la clase de riesgo 2 sería 12 y el límite máximo. Fíjense, si ustedes se dan cuenta de esa parte, es que se trató de, por todos los medios, de premiar a las empresas. Esa fue la política del gobierno en ese momento del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo que estaba en ese momento. Entonces era tratar de premiar con disminuirle la tarifa a las empresas. Es decir, se clasifican por el valor inicial, pero después se puede disminuir o se puede elevar la tarifa de cotización. La más diciente, pues la podemos ver ahí, es por ejemplo ya la de las clases de riesgo 5. De 6.96% se puede bajar hasta 3.219%. Es decir, pasar de un grado de riesgo 80 a 1.37. O subirlo a 8.7. Aquí subió una modificación, fue la constante actuarial. Se pasó de 0.07 a 0.87 en el año 1994. Pero de todas maneras, lo que es lo mismo. Multiplicamos el valor medio 6 del riesgo ordinario de vida de clase de riesgo 1 y si lo multiplicamos por 0.087 nos va a dar 0.52. Si multiplicamos el valor medio del riesgo bajo en la clase de riesgo 2, 12 por 0.087 nos va a dar 1.044%. Y así, los valores medios no fueron modificados. Los que se modificaron en esta tabla fueron los valores mínimos y los valores máximos, que como ven, la diferencia entre bajarlo, por ejemplo, en el grado 50 de la clase de riesgo cuarta, la riesgo alto, de 50 pasarlo a 20, estamos bajándole 30 grados. Mientras que si lo subimos, pues simplemente se sube 27 grados. Y en la quinta, si de 80 se baja a 37, estamos hablando de que estamos bajando 43 grados y subirle 20 grados. Como ven, lo que se trataba era de que quienes hicieran esfuerzos tuvieran la parte de clasificación, y así quedó en el decreto 766, creo que es, de 2015, no recuerdo exactamente cuál era ese decreto, pero entonces lo que se traba, para poder nosotros pasar del valor mínimo del valor inicial al valor mínimo al valor máximo, en ese decreto establece, primero lo que decía el doctor Palomino, era el ILI. El ILI es la configuración del índice de frecuencia y el índice de severidad, es decir, cuántos y qué riesgo tenía o qué presenta. Segundo, se tiene en cuenta el índice de siniestralidad, es decir, cuánto se ha gastado en esa empresa por causa de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Y en tercer lugar, se tiene en cuenta el sistema de calidad, el sistema general de calidad de seguridad y salud en el trabajo para poder determinar si se baja o no. Ya han habido varios estudios, ya se ha establecido más o menos, pero no se ha podido dar ni esa modificación que está en el artículo 19 de decreto censal. Entonces, por eso es que permanece todavía el valor inicial. Por otro lado, el decreto 1831 tenía 478 registros en la tabla de actividades económicas, pero no tenía códigos. Ese fue un problema que nosotros nos tocaba únicamente o ir al decreto 3169 o al acuerdo 048 para poder determinar cuál era el código mediante el cual se podía asumir que se iba a dar en la clasificación de las empresas. Entonces, viendo esa necesidad, entonces el Ministerio y las ARL, que en ese momento ya estaban las ARL y estaban todas las 22 que llegaron a ser 21, 22 ARPs en ese momento, esas ARPs, entonces se vieron abocados a establecerle un código especial, y fue cuando se determinó los códigos de 7 dígitos, que son los que todavía permanecen y que se continúan con el decreto 768. En el decreto 2100 se determinaron 509 códigos de la tabla de actividades económicas
ya se asume prácticamente la cuestión del DANE y el Seguro Social, se determinan esos códigos, pero sin embargo todavía había algunos problemas en términos de repetición, hubo quejas, hubo reclamos sobre eso, y entonces fue necesario modificarlo. Pero entre ese interregno, entre el de 1607 y el 2100, se sacó el decreto 1530 de 1996. El 1530 del 96, lo que pasa es que dice, si una actividad económica tiene diferentes centros de trabajo, pues hombre, cada uno se puede clasificar en forma independiente. Me explico, pongamos construcción, que es lo que más nos viene a la cabeza. Construcción tiene unas oficinas en el centro de Bogotá, pero resulta que está construyendo por allá en Patio Bonito, qué sé yo, en algún otro lado. Cuando hace esa clasificación, entonces, la parte de construcción queda en quinta como actividad económica principal y como centro de trabajo, que son las oficinas, quedarían en clase de riesgo 1, como oficinas. Eso fue lo que se dio en esa situación. Pero el 17 de mayo del 2000, en la entonces Dirección General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se trató un tema y salió sobre la resolución 056 del DANE. En esa resolución, que era del 88, fue cuando se adoptó el SIU B3, que es el que nosotros aquí ya modificamos. El decreto 1607 entonces vino a ser una integración de esos decretos anteriores, el 2100, el 1630, todos estos. Entonces, ya que se dio, fue la cuestión que fue publicada en el Diario Oficial el 6 de agosto, contiene la tabla de actividades económicas que nos rige hasta el próximo 15 de noviembre, cuando ya se adopta ya totalmente el decreto 768. Sin embargo, hay una cuestión aquí que apareció con la cuestión es la metodología de calificación de las actividades económicas, de la tabla de actividades económicas. Esa fue, digamos, esa fue el resultado de estudios entre las ARPs, entre las superintendencias y entre no solamente las ARP y lógicamente los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Y digamos, se comenzó a trabajar mancomunadamente. Salió un estudio y esa metodología de calificación del riesgo inherente de cada una de las actividades económicas y de servicios, que fue aplicada pues ya a partir de entonces, objeto de estudio, discusión y socialización, aprobada en reunión plenaria bajo la coordinación de la Dirección General de Riesgos Profesionales. Esa metodología de calificación del riesgo inherente de las actividades económicas ha sido aplicada en estudios realizados en el 2006, en el 2010, y fue finalmente base y soporte técnico científico para la modificación de las tablas de actividades económicas del decreto 1607. Más tarde vamos a ver si podemos alcanzar a hablar sobre eso, pero no creo. Pero simplemente lo que se dice que en el riesgo inherente se concentran todos aquellos factores, aquellos parámetros que intervienen en el desarrollo de una actividad económica. Hablamos de los medios de producción, hablamos de los medios de producción desde herramientas hasta maquinaria y equipos. Lo mismo en la cuestión de las materias primas, materiales e insumos, en las cuales también se especificó mucho y sobre todo que estamos con el sistema globalmente armonizado de sustancias químicas. Se tomaron 34 factores de riesgo de los que más se predominan y cada uno de esos puntos fueron calificados. Y con base en esa calificación para todas las actividades económicas se aplica y ese fue el que nos dio lugar durante los años 2015 y 2017, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia. Se realizó los estudios por parte del Ministerio de Trabajo, estudios técnicos pertinentes para la modificación de las tablas de actividades económicas y la actualización del SIU, que pasó del SIU 3 al SIU B4, o sea, la versión 4, dando lugar a este contenido. Entonces, resumiendo todo, en el decreto 3169 de 1964 teníamos 5 clases de riesgo. Permanecen así hasta el decreto 768 del 2022. Pero teníamos lo siguiente, el total de actividades económicas fue variando.
Del 3169 de 1964 al 1831 de 1994 eran 400 actividades económicas. Luego, en el 2100 se subió a 509 y en el decreto 1607 pasó a 604 actividades, hasta hoy en día a 1108 actividades con el decreto 768. Ahora ya pues sobre el decreto, ¿qué significa este decreto? Esto es un acto administrativo oficial que actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales, deroga el decreto 1607 del 2002 y da continuidad a la estandarización de la clasificación y códigos de actividades económicas bajo el CIV4 ya homologado para las empresas y entidades públicas y privadas del país. Conforme lo establece el artículo segundo, pues es obra para todas las administradoras, para los operadores de planilla, para todos los afiliados al sistema. Hace una excepción, que es incluida en el parágrafo de ese artículo, es que se exceptúa en el ámbito de aplicación a los trabajadores independientes, como ya lo había comentado el doctor Palomino. ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta para expedir el decreto 768? Primero, conceptos jurídicos, sociales, económicos y técnicos tenidos en cuenta fueron, primero, la norma explícita contenida en el parágrafo del artículo 28 que dispone la revisión periódica de la tabla de clasificación de actividades económicas. Segundo, el ser criterio de intervención del Gobierno Nacional garantizar la suficiencia financiera del sistema mediante la actualización de las actividades económicas y montos de cotización. La adopción del CIV4 mediante la resolución 066 del 2012 por parte del DANE y la obligatoriedad de utilizar los códigos. La presencia de nuevas tecnologías y procesos productivos que generan nuevas actividades económicas. Por otro lado, el estudio técnico de modificación de la tabla de clasificación de actividades económicas realizado por el Ministerio en convenio con la Universidad Nacional con base en la información suministrada por las ARLs y el análisis del riesgo inherente de las actividades económicas. La generación de estadísticas comparativas a nivel nacional e internacional, por eso es que se adopta también el CIV4. Y el concepto favorable del Consejo Nacional de Riesgos Laborales emitido el 23 de octubre del 2019, en cumplimiento pues de los trámites para poder actualizar la tabla de actividades económicas. ¿Qué permanece y qué cambia en el decreto 768 del 1607? Tomando como base las propiedades y características contenidas en el decreto 1607 del 2002 y las expuestas en el decreto, se conserva la categorización de las 5 clases de riesgo. Permanece la estructura de 7 códigos, de 7 dígitos, perdón, del Código de Clasificación de Actividades Económicas, donde el primer dígito nos sigue dando la clase de riesgo a que pertenece esa actividad económica. Los dígitos del 2 al 5, que es en donde los que se modifican del CIV3 al CIV4, se actualizan. Y los dígitos 6 y 7, que anteriormente eran solamente digamos, en el 1607 solamente nos decía en una clase de riesgo cuántas veces estaba en la de atrás. Pero en este caso solamente identifica su actividad económica en la misma clase de riesgo de una actividad económica. Permanece igual el diseño en la tabla en 4 columnas, siendo las 3 primeras correspondientes al código antes descrito y el cuarto a la descripción de la actividad económica. Se pasa del listado de la tabla de actividades económicas de 604 a 1108. Ahí hay que tener en cuenta que se amplían descripciones, se especifica y desglosa sus actividades económicas, porque había problemas cuando se iban a clasificar una subactividad que no estaba contenida dentro de esa descripción del decreto 1607. El nuevo decreto define, orienta y especifica en sus artículos 3 a 8 lo pertinente con las definiciones del CIU, que ya habló el doctor Palomino sobre eso. ¿Qué hacer para determinar la clase de riesgo? Lo mismo, eso está ahí en el mismo decreto 768 y en el literal B del anexo técnico del decreto 768, y con base en que toda empresa tiene actualizado el RUT con el código CIV4 por la DIAN y especificarse en las 4 columnas de la tabla de actividades económicas para determinar la clase de riesgo en la que se clasifica la empresa. Se deberá proceder así: identificar el código de clasificación que ustedes tienen en el RUT, que cada una de las actividades económicas de cada empresa tiene en el RUT. En el RUT hay una actividad económica principal y otras complementarias. La actividad económica principal nos dice cuál es la que se está realizando, de ahí parte pues la clasificación. Ubicar el código identificado en la columna denominada CIV4 con la tabla de clasificación de actividades económicas actual, la 700, digamos, en el nuevo decreto 768. Para determinar el código adicional de la tercera columna de la tabla,
se tendrá en cuenta la descripción de la actividad económica final descrita en la cuarta columna de la misma. Hay una cuestión que es importante. Hay códigos que se repiten en diferentes clases de riesgo. Les doy ahí un ejemplo que es el siguiente. En el código CIV4 está el código 3312. Si ustedes leen ese código, dice mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. Está en clase de riesgo 3 también como tal, está en clase de riesgo 4 como tal y en clase de riesgo quinta sí. Pero aquí viene lo importante. Es que después de que está ahí la actividad económica descrita, se dice incluye. Esa palabra incluye es importantísima porque ahí dice el mantenimiento y reparación de calculadoras, máquinas de escribir para la clase de riesgo 2. Para la clase de riesgo 3 ya incluye talleres electromecánicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de uso industrial. Para la clase de riesgo cuarta, incluye el mantenimiento y reparación de equipo de elevador, estamos hablando de ascensores, estamos hablando de bandas transportadoras, etc. Y para la clase de riesgo quinta, el mismo código 1312, y dice mantenimiento y reparación de equipo, de maquinaria y equipo, ese incluye el mantenimiento y reparación de aquella maquinaria de generación de energía y calor, bombas, etc. Es de las máquinas superiores a eso. Entonces, en este ejemplo se observa, ya les comenté, y luego se da un glosario de términos relacionados. Se dice cuál es la actividad económica de acuerdo a como lo dice el SUR, revisión 4 de actividades económicas, adaptadas para Colombia, perdón. Se entiende como proceso o grupo de operaciones que combina recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos para la producción de bienes y servicios. Los productos pueden estar. Toda esa parte, lo mismo, nos da sobre la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Esto se cumple para todos los países que están integrados, los 198 países que están integrados en lo que es miembro de las Naciones Unidas. Por eso nosotros podemos en este momento ya con el CIV4, ya se puede comparar esas actividades económicas con actividades económicas de otro país. Y el riesgo inherente, entonces con la cuestión del riesgo inherente, aquí es una característica. ¿Qué es riesgo inherente? Es una característica latente que posee un proceso o un grupo de operaciones con su capacidad potencial de causar daño a la salud del trabajador. Por su naturaleza está íntimamente relacionada con la actividad económica, no siendo posible eliminarlo mediante sistemas de control. La única forma de que usted le quiten, por ejemplo, el riesgo biológico a las actividades, por ejemplo, una actividad económica como la cuestión de los hospitales, ese riesgo biológico, la única forma de quitar es desapareciendo el hospital. Es decir, permanece, ese es el riesgo inherente. Ahora, la metodología de calificación del riesgo inherente de las actividades económicas se fundamenta específicamente en la descripción de los procesos. Comenzamos con los procesos y procedimientos y en ellos, o de los servicios, y de ellos hacemos la evaluación y análisis de los parámetros siguientes, como son las materias primas, materiales de insumo, que ya les habíamos comentado, va desde lo inocuo hasta lo que sea realmente cancerígeno, etcétera. Esas materias primas, materiales de insumos que se utilicen, sea en actividades económicas de extracción, procesamiento, etcétera, hasta los mismos servicios. Los medios de producción, se toma herramientas, maquinaria y equipos. Y los factores de riesgo, como les digo, de los factores de riesgo, se tomaron 34 para el estudio. Se dice clase de riesgo. Ustedes preguntan, bueno, ¿y por qué riesgos? ¿Por qué se llama eso? ¿Por qué? ¿Qué es la clase de riesgo? El Sistema General de Riesgos para clasificar la actividad económica que desarrolla una empresa dispone de 5 clases de riesgo: el mínimo, ordinario de vida, el bajo, el medio, el alto, el máximo. Cada clase de riesgo representa la posibilidad de que el trabajador o trabajadora expuesto o expuesta a las condiciones de riesgo sufra un accidente de trabajo o desarrolle una enfermedad profesional, hoy día la enfermedad laboral, razón por la cual las empresas deben de estar clasificadas en la clase o clases de riesgo según se trate de la actividad económica principal o de los centros de trabajo que les sean pertinentes. Es decir, una empresa puede cotizar sobre diferentes clases de riesgo dependiendo de los centros de trabajo que haya establecido. Así, una empresa puede tener un centro de trabajo administrado, ¿no?, que cotiza sobre un riesgo de clase 1 y otro centro de trabajo que cotiza sobre clase de riesgo 5. Y si nos vamos a una empresa manufacturera, por decir calzado, puede tener más de 2 o 3 clases de riesgo. Tiene la fabricación de calzado, que está en clase de riesgo 3, pero resulta que tiene almacenes o tiene tiendas para la venta de ese calzado
podría estar en clase de riesgo 1 y si tiene medios de transporte, pues está en clase de riesgo 2. Pero si ya eso fuera, tiene transporte para distribuir a todos sus almacenes, entonces ese transporte podría estar en clase de riesgo alta. Fíjate que ahí tiene tres actividades económicas que son diferentes, que tienen diferente localización y que tienen diferentes riesgos. La clase de riesgo determina pues la tarifa por la cual cotiza y aporta al sistema general de riesgos laborales. Ahí se especifica el centro de trabajo, cómo se tiene que hacer en esa parte esta parte del parágrafo del decreto, bueno, ahorita es el decreto 1072 del 2015 sobre el centro de trabajo. El parágrafo lo que nos dice es que las unidades de radiodiagnóstico y radioterapia de los centros asistenciales o IPS deben ser clasificados como centros de trabajo independientes y es la única excepción que hay. Es la única excepción, porque los demás tienen que cumplir exactamente, pero es que las unidades de radiodiagnóstico y radioterapia están dentro de las clínicas que están en clase de riesgo 3. Pero por el de tener ese radiodiagnóstico y radioterapia, entonces esa parte, el personal de esa área de radiodiagnóstico estaría clasificado en clase de riesgo quinta, que es el que tiene que ver. Además, bueno, hay una cuestión además de las sanciones previstas si no cumple con las normas de radiofísica sanitaria y de bioseguridad, pues tiene las sanciones previstas en el decreto 1295, en el artículo 81-82, y la empresa se clasificará en la clase correspondiente a dichas unidades si es que está incumpliendo con las normas. La estructura del código, como les digo, es exactamente igual. Ahí el primer dígito especifica la clase de riesgo, el dígito 2 al 5 el código de clasificación industrial internacional del CIV4 y los dígitos 6 y 7 la subactividad económica en la misma clase de riesgo. El decreto, ¿qué es? Es un instrumento normativo del Poder Ejecutivo que al expedirlo, promulgarlo, se transforma en un acto administrativo con contenido normativo, reglamentario y documento oficial, que ordena, decidir, indicar, absorber, restablecer acciones y las medidas con respecto a lo pertinente a esa actividad económica. Y de ahí ya vendríamos no sé si ya podríamos entrar en lo correspondiente a preguntas. No sé, Wilmer, si ya podemos hacer pues la cuestión de las preguntas. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por... No sé si me fui muy rápido, pero por el tiempo... No, está perfecto, ya vamos a revisar las preguntas que tenemos de nuestros participantes. Mientras tanto, les recordamos a todos nuestros participantes diligenciar el enlace de asistencia que está ubicado en el chat de preguntas. Mientras lo diligencian, pueden ir dejándonos todas sus dudas, inquietudes que tengan del tema que vimos el día de hoy para formulársela a nuestros expertos. Invito mientras tanto al doctor Palomino para que también por favor nos acompañe, si puede, doctor, prender cámara y vamos a formular las preguntas que tengamos aquí en nuestro chat. Bueno, tenemos una pregunta que nos dicen: ¿hay diseñado un modelo de respuesta a la solicitud de las empresas que solicitan la reclasificación de acuerdo al decreto 768 de 2022? Doctor Palomino, no te estamos escuchando. Si nos estás hablando, no te estamos escuchando. No, Wilmer. Sí, señor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor, te escuchamos. Listo, bueno, digamos que esa es una pregunta, digamos, más hacia nosotros, hacia el interior, ¿sí? Digamos que hoy en día seguimos gestionando los procesos de reclasificación tal cual como lo veníamos gestionando, ¿sí? Teniendo como referencia el decreto 1607. Tenemos, sí, digamos, un concepto jurídico que nos apoya, digamos, a darle claridad y tranquilidad a nuestras empresas afiliadas frente a la transición que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Es decir, si una empresa hoy en día
nos realiza un requerimiento de apertura de un centro de trabajo, de modificación de su actividad económica principal y demás, lo seguimos manejando tal cual como está definido dentro del proceso, ¿sí? Mientras se surte todo este proceso de transición que establece, digamos, el artículo 8 del decreto 768. Entonces, para que las sucursales tengan esa tranquilidad de que seguimos operando de la misma manera, muy seguramente, y previo, digamos, al ejercicio de actualización de las actividades económicas que hará la gerencia de afiliaciones en su momento, tendremos que tomarnos una pausa dentro del proceso, pues, para, digamos, notificar a las empresas de esa transición. Pero hoy en día seguimos operando tal cual como pues, está definido en el procedimiento que está cargado en simple, ¿sí? Para tranquilidad de las sucursales. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos realizan. Nos dicen, para las áreas de radiodiagnóstico, a pesar de cumplir con todas las especificaciones de protección dentro de la entidad hospitalaria, ¿se deben dejar en clase 5? Ingeniero Tibaduiza, si nos estás hablando, no Sí, se te escucha. ¿Sí me escuchan ahora sí? Sí, señor. Bueno, realmente no se puede hacer una modificación. Todas las actividades de radiodiagnóstico, ya llámese que se encuentren no solamente en los hospitales, en las clínicas, sino inclusive en algunos centros de salud, se tienen que clasificar independientemente, lógicamente, y siempre van a estar con el valor medio, o sea, y estar en clase de Río Quinta, o sea, estaría en 6.96%. Entonces, no es que se podría bajar o subir, no. Eso permanece y van a seguir y continúa porque esa norma no varía. Muchísimas gracias, ingeniero, por la aclaración. Vamos a pasar a otra pregunta que tenemos. Nos dicen que sería bueno se aclarara la diferencia entre recategorizar y reclasificar. No sé si Eduardo la contesta o la contestamos aquí. Sí, señor, sí, digamos que muy buena pregunta, digamos que el decreto, lógicamente, lo que nos obliga es a hacer una actualización, ¿sí? Como organización, una actualización de las actividades económicas que hoy en día, digamos, tenemos de nuestras empresas afiliadas, ¿sí? Entonces, ese es un primer momento, la actualización, digamos, que vamos a realizar, ¿sí? Posterior a esa actualización, somos conscientes que puede que se genere, digamos, alguna solicitud de reclasificación, como muy bien lo explicaba el ingeniero Tibaduiza, ¿sí? Que, digamos, un código del SIU puede tener al margen de la tabla de actividades económicas diferentes clases de riesgo, ¿sí? Entonces, en ese momento y posterior a la actualización, a esa recategorización, que en realidad es una actualización de las actividades económicas, se puede generar un proceso de reclasificación, ¿sí? Entonces, una primera fase, una primera etapa es la actualización de las actividades económicas, ¿sí? Y ya de allí, digamos que es apenas lógico que tal vez se genere un proceso o una solicitud puntual por parte de una empresa o grupos de empresas frente a una reclasificación, ¿sí? Entonces, tener en cuenta de que son dos momentos, ¿sí? El primero es una actualización de las actividades económicas y segundo es un proceso de reclasificación que se puede generar, digamos, de manera espontánea, como hoy en día se tramita y se gestiona en las diferentes sucursales. Eduardo, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos hace el señor Fernando Durán. Nos dice, en el párrafo del artículo 1 del decreto 1530 de 1996 se establece que no se puede hacer la reclasificación por puesto de trabajo, sino por centro de trabajo. ¿Ese decreto sigue vigente? Sí. Dale, Palomino.
Doctor Palomino, por favor, su micrófono. Si quiere, doctor Tibabuesa, mientras el doctor Palomino le funciona el micrófono. Sí, realmente es que no se puede por puesto de trabajo. Aquí estamos nosotros hablando de todo tipo de actividad económica. Y actividad económica implica en la tabla de clasificación de las actividades económicas. Por puesto de trabajo no se puede. El puesto de trabajo puede dar lugar a que se considere para una clasificación de la empresa, pero no se puede clasificar por puesto de trabajo. Para eso está la cuestión de la tabla que señalaba el doctor Palomino sobre el CIO, que es el Código Internacional de Oficios y que está reglamentado. Pero en términos de aquí, en riesgos laborales, no, siempre va a ser por actividad económica, por centro de trabajo y por actividad económica principal. No sé, doctor Palomino. Doctor Palomino, ¿no lo escuchamos? Se nos fue el sonido. Listo, ya seguimos si quieres con otra pregunta, Doc. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta mientras el doctor Palomino retoma el audio. La pregunta que tenemos la hace la señora Olga Arenas. Nos pregunta, ¿una IPS que no tiene internación, solo atención a pacientes en observación y estabilización, continúa siendo clase de riesgo 3? Las IPS, no es el decreto tanto, el decreto 1607, con internación está en clase de riesgo 3, con internación. Y si nosotros nos vamos a ese código, por ejemplo, desde el de actividad económica, nosotros lo tenemos, digamos, en el 1607, en la clase de riesgo 3, ese está pues únicamente, ahí lo dice, en clase de riesgo 3, es para internación. Espérate un momentito, aquí yo les leo exactamente cómo está en el decreto. En el decreto lo que dice es, en el decreto 385, en el decreto 1607, 385-1101, empresas dedicadas a actividades de instituciones prestadoras de servicios con internación, incluye hospitales generales, centros de atención médica con ayudas diagnósticas, instituciones prestadoras de servicios de salud, pero lo que implica es con internación. Si en internación los centros de salud están en clase de riesgo 2, si es un consultorio está en clase de riesgo 1, por ahora en el decreto 1607. Ingeniero Tibabuesa, Creo que ya muchísimas tengo gracias. sonido, ¿cierto? Creo que ya tengo señor. sonido. Ya te Es escuchamos que me muy había bien. portado tan juicioso que yo mismo me anulé, me disculpo. Los muchachos de hoy manejan esto mejor que nosotros. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos realizan. Nos dice, para caso de los aeropuertos y terminales terrestres, ¿los comercios internos se clasifican independientemente a su actividad económica? Sí, mira, en todos los aeropuertos hay cafeterías, hay librerías, hay diferentes tipos de actividad económica. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es el NID, el RUT y la clase de riesgo que pertenece. De eso, porque si fueran todos como de pronto sería justo o injusto decirlo, pero de todas maneras sí tienen que tener su propia clasificación, porque es un NID diferente. Gracias, ingeniero. Otra pregunta que tenemos es, ¿actividades de apoyo diagnóstico incluye las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud con internación de laboratorios de análisis de sangre, así como laboratorios de medicina forense y laboratorios de radiología y otros centros diagnósticos por imagen? Bueno, yo creo que esta es una respuesta más de las que nos estaban complementando lo que decía el ingeniero Tibabuesa.
Tenemos otra pregunta que nos dice, bajo este nuevo decreto, ¿cambiarán los sectores económicos que traía el decreto anterior o se mantendrán iguales? Tranquilo, doctor Palomino, que a veces a mí también la tecnología me atropella bien durito. No, mira, realmente en el 1607 había 17 sectores económicas que estaban en las secciones que estaban desde la A hasta la Q. En el 768 con el CV4, entonces pasa de los 17 a 21. Pero lo que pasa es que se configuran, se mezclan, se homogenizan más, digamos, algunos sectores económicos y por eso de pronto desaparecen algunos, pero no es que desaparezcan, simplemente se integran en otros centros, en otras actividades, en otros sectores económicos. Y se amplían otros. Efectivamente, y sobre ese punto me gustaría dar también mi opinión, porque, por ejemplo, Doc, mire que yo estaba observando que construcción, que tradicionalmente siempre decíamos 5, tenemos una actividad en 4, que es construcciones residenciales solo para techo de impermeabilización, el 4411101, y tenemos las demás en 5, tradicional. Algo que me gustaría comentar, ya que estoy hablando de construcción en familia, los muchachos, con todo respeto, casi siempre por WhatsApp y grupos que la propiedad horizontal, y siempre decíamos, es que la propiedad horizontal no es una actividad, la propiedad horizontal no está clasificada. La empresa que construye es la empresa que construyó, esa está clasificada, pero cuando vende el edificio a su vez toma una organización y entonces no es que se clasifique la propiedad horizontal. Y encuentro por aquí, doctora Tibo dice que tenemos administración, venta, alquiler de inmuebles. Entonces lo que usted está diciendo está ya clasificado. Por ejemplo, miren, los cementerios. Tenemos la administración, si no estoy mal, debo revisar, pompa fúnebre, la administración de cementerio, sala de velación en clase 2. En cambio, servicio de sepultura y cremación están en clase 3. Esa parte me gusta, me agrada, posiblemente afecte a alguna de estas instituciones, pero ya se han ido separando. Mire que la actividad deportiva, como lo decía en mi presentación, tenemos que los bolos, patinaje y ajedrez están en clase 2. Fútbol, natación, atletismo, tenis están en clase 3. Y los toreros, los conductores, Montoya, lucha, ciclismo, Nairo están en clase 5, o sea, la misma actividad deportiva, pero dependiendo